Capítulo 2. Kiev bajo las sirenas. Toda ciudad sitiada aprende a vivir en dos tiempos, el tiempo de antes, que ya no volverá, y el tiempo de ahora, que dura lo que dura. Svetlana Alexievich, la guerra no tiene rostro de mujer. Kiev en diciembre de 2025 era una ciudad que había aprendido a respirar en el intervalo entre alertas. Llegaron a las 11 de la noche, después de un trayecto que incluía 2 desvíos por carreteras cortadas y una parada de 40 minutos en la oscuridad total mientras un convoy militar pasaba en dirección contraria con las luces apagadas. Marek conducía con el faro apagado durante los tramos de mayor exposición, con una mano siempre sobre la palanca de velocidades como si el automóvil fuera una extensión de su propio sistema nervioso. La ciudad los recibió con la doble personalidad de las metrópolis en guerra. En algunas calles del centro, los bares seguían abiertos con música a bajo volumen y jóvenes sentados afuera a pesar del frío, con ese desafío silencioso de quien dice que la normalidad es también una forma de resistencia. En otras, los edificios tenían las ventanas selladas con madera contrachapada y los monumentos cubiertos con sacos de arena, la estatua de la Madre Patria, el monumento de la Plaza Independencia, los relieves históricos del monasterio de las Cuevas, como si la ciudad estuviera empaquetando su propio pasado para protegerlo de lo que viene. El monasterio de las Cuevas. Oscar lo notó al pasar, con las bolsas de arena apiladas frente a las entradas y la oscuridad estratégica que hacía sus cúpulas doradas invisibles desde el aire. El monasterio de las Cuevas de Kiev, fundado en el siglo XI, sede de las catacumbas donde los monjes momificados de la Rus de Kiev yacen en pasadizos que se extienden 28 kilómetros bajo la colina. El lugar donde, según los textos medievales del Patericón de Kiev, los primeros cronistas eslavos registraron las leyendas sobre seres que bebían la sangre de los vivos y no podían morir de la manera ordinaria. La primera mención escrita del Strigoi en territorio eslavo oriental. Oscar anotó el dato mentalmente. Lo trabajaría después, cuando hubiera tiempo. El apartamento que Marek había conseguido estaba en el distrito de Pechersk, a 4 pisos de altura en un edificio de los años 70. La arquitectura brutalista soviética hace que todos esos edificios parezcan diseñados por alguien que odiaba la luz pero respetaba la funcionalidad. Limpio, calefaccionado, con vistas a una calle secundaria suficientemente ancha para que los vehículos de emergencia pasaran. Dorana Petrenko los esperaba sentada en el sofá. Era pequeña, de una delgadez que el embarazo de 8 meses hacía visible como contraste. El vientre enorme en un cuerpo que parecía construido para la mínima ocupación del espacio. Tenía ojos de un gris oscuro que Oscar identificaría más tarde como el color específico del cielo ucraniano en invierno. Y el cabello negro lo recogía atrás con la practicidad de quien no tiene tiempo para adornos. Tenía 34 años que parecían, en algunas expresiones, más, y en otras, mucho menos. Lo que Oscar notó antes que nada fue que no estaba asustada. La mayoría de las personas en situaciones de alta presión muestran alguna variante del miedo. La contracción de los hombros, la velocidad alterada de los parpadeos y el control excesivo de la voz que delata lo que la voz quiere callar son ejemplos. Darina tenía la serenidad específica de quien ha procesado el miedo hace tiempo y ha llegado a un acuerdo con el que los demás no terminan de entender. Lo que Alejandra notó fue otra cosa. El cuello. En el costado derecho del cuello de Darina, parcialmente cubierto por el cabello pero visible bajo la luz del apartamento, había una marca. No exactamente una cicatriz, la textura era más suave, con los bordes demasiado precisos para ser accidentales. Algo parecido a una quemadura muy antigua que hubiera cicatrizado en una forma que la geometría corriente no justificaba. Sé quiénes son, dijo Darina, en inglés con acento que mezclaba el ruso del este con algo más antiguo que Oscar no identificó de inmediato. Sé lo del video de Berlín. Sé lo del sarcófago. El silencio duró suficiente para ser incómodo. ¿Cómo? Dijo Oscar. Me lo contó mi abuela. Y su abuela se lo contó a ella.
y así hacia atrás. Alejandra miró a Oscar. Él miró a Marek, que había ocupado una silla en el rincón más alejado con la expresión de quien ha decidido que esta conversación no requiere su participación. Necesito que me expliquen eso, dijo Alejandra, con la calma que usa cuando algo la perturba demasiado como para perturbarse de inmediato. Mi familia viene de Drmat, dijo Darina. Sé lo que usted va a pensar, que ese pueblo no existe en los mapas, que desapareció en 1950, que no hay registros. Todo eso es cierto. Pero la historia que mi familia guarda no está en los registros. ¿Qué historia?, preguntó Oscar. Darina apoyó las manos sobre el vientre con el gesto inconsciente de las mujeres embarazadas que buscan contacto con lo que llevan adentro, y dijo, la historia de la cantante de Brescia que llegó a nuestro pueblo antes de ir a Berlín. Y de lo que dejó allí. Y de lo que se llevó consigo cuando partió. Capítulo 3. La historia de Drmat el Strigoi no es un demonio. Es un alma que no encontró su salida y eligió, en cambio, una puerta lateral. Toda alma atrapada busca su propia geometría de escape. Ion Krenk, Povetile, Tradición Oral Rumana, compilación 1875. La historia que Darina contó esa noche duró hasta las 3 de la madrugada. Lo hizo con la precisión de quien ha repetido un relato muchas veces, no para memorizarlo sino porque en la repetición está la preservación. Las historias que no se dicen se pierden, y las que se pierden no avisan. Era el tipo de narración que las culturas orales producen en quienes las heredan. Era estructural, con los detalles que importan fijados con la fidelidad de una partitura y los que no importan desvanecidos por décadas de síntesis. Drmat era un pueblo de pescadores en la costa del Mar Negro, al sur de Constanta. Existía desde antes de que la región se llamara Rumanía, antes de que se llamara Valaquia, antes de que los mapas del Sacro Imperio Romano Germánico lo pusieran bajo ninguna autoridad reconocida. Era uno de esos lugares que la geografía hace posibles, un rincón de costa que mira al mar con la independencia de quien tiene el agua de un lado y la llanura del otro. Ha aprendido que la mejor defensa contra quienes quieren controlarte es no aparecer en sus listas. Los habitantes de Drmat no eran estrictamente rumanos, ni griegos, ni turcos, ni eslavos, aunque tenían algo de todos. Eran el residuo de 5 siglos de coexistencia forzada en la encrucijada de imperios que caracteriza el Ponto, la región del Mar Negro que el mundo occidental ha olvidado que fue, durante siglos, el cruce de rutas entre Asia, el Oriente Medio y Europa. La historia comenzaba en 1462. El año en que Vlad III, príncipe de Valaquia, huyó de los otomanos que habían conquistado Targoviste después de la campaña del sultán Mehmed II. El año en que Vlad fue apresado por su propio cuñado, el rey Matías Corvino de Hungría, acusado con documentos que los historiadores posteriores determinarían como posibles falsificaciones otomanas. El año en que Vlad Tepes, el empalador, desapareció durante 12 años en las prisiones húngaras. Eso era lo que los libros de historia registraban. Lo que los libros de historia no registraban era lo que ocurrió en una aldea de la costa durante los meses anteriores a la fuga. Una aldea donde Vlad, en su retirada, se detuvo durante 3 noches. Según el relato del primer cronista oral de Drmat, un hombre llamado Petru el Sordo. Petru era sordo de un oído desde la infancia, lo que le daba una relación particular con los sonidos que el oído sano recogía. El príncipe llegó herido, casi irreconocible, acompañado de apenas 3 hombres. Vlad Tepes era una leyenda en vida antes de convertirse en leyenda en muerte. Los campesinos de Valaquia lo veían como un restaurador del orden, brutal pero justo. Los otomanos, que habían encontrado su ejército empalado en kilómetros de estacas durante la campaña de la noche terrorífica de 1462, lo llamaban Cacique Bey, el señor de las estacas. Pero lo que Petru el Sordo registró no era la historia del príncipe guerrero. Era la historia de lo que Vlad dejó en Drmat.
Según el relato, Vlad fue recibido en la casa más grande, la del pescador Costache Marin, cuya hija Luminita tenía 17 años. Luminita tenía la reputación en el pueblo de poseer lo que la tradición local llamaba Psula Dank, la visión profunda, la capacidad de ver lo que los ojos ordinarios no ven. Vlad sobrevivió las 3 noches. Cuando partió, Luminita quedó encinta. El hijo que nació 9 meses después no fue como los otros niños del pueblo. Tenía los ojos de un color que los aldeanos describen como el color del agua profunda donde no llega la luz. Aprendió a caminar a los 8 meses y a hablar a los 10. Nunca se enfermaba. Y tenía, desde pequeño, una relación particular con la noche, no el miedo de los niños ante la oscuridad, sino una especie de comodidad, de familiaridad, como si la noche fuera un elemento propio. Petro el Sordo anotó en sus memorias orales una observación que sus descendientes transmitirían con cuidado: el niño no proyectaba sombra bajo la luna llena. Bajo el sol, sí. Bajo las lámparas, sí. Bajo la luna, no. Lo llamaron Radu. Y Radu tuvo hijos. Y sus hijos tuvieron hijos. Y durante 4 siglos, en Drmat, el linaje de Radu convivió con los otros habitantes del pueblo con la normalidad que da el tiempo. Ellos tenían el conocimiento compartido de que eran algo ligeramente diferente. No los monstruos de las leyendas, sino algo más sutil, personas en quienes la frontera entre los vivos y lo que viene después era más permeable que en los demás. Caterina Albrici los encontró en el invierno de 1892, un año antes de ir a Berlín. Nadie sabía con exactitud qué la llevó a Drmat. El pueblo no estaba en ninguna ruta musical conocida. La región no tenía conexiones con los círculos artísticos italianos. Pero Caterina llegó, en diciembre de 1892, con una carta de presentación escrita en latín eclesiástico. El anciano del pueblo, un hombre de 112 años que los archivos, si hubieran existido, habrían considerado biológicamente imposible, leyó la carta con la detención de quien reconoce una caligrafía. La carta había sido escrita por el párroco de San Luis de los franceses en Berlín. El mismo que, un año más tarde, le daría refugio a Caterina cuando el imperio prusiano la expulsara. Caterina pasó 3 semanas en Drmat. Lo que aprendió allí fue el uso ceremonial de la voz como lo que los habitantes del pueblo llamaban podul de Sunet, el puente de sonido. La técnica por la cual una voz de cierta calidad y entrenamiento puede, bajo condiciones específicas de resonancia acústica, actuar como canal de transmisión para algo. Eso no es exactamente el alma, pero tampoco es exactamente otra cosa. Era lo que Caterina ya hacía intuitivamente, sin saberlo. Lo que el organista Meller había descrito como emocionalmente perturbador. Lo que el Consistorium Evangelicum había llamado alteración del equilibrio litúrgico. En Drmat le dieron el vocabulario para nombrarlo. Y le advirtieron del precio. El anciano del pueblo se llamaba Radu también. Siempre se llamaban Radu los primogénitos del linaje. Tenía 112 años y los ojos del color que Petro el Sordo había descrito 4 siglos antes, el agua profunda donde no llega la luz. Le dijo a Caterina: lo que llevas en la voz no es solo música. Es un portal. Cuando cantas con toda tu potencia en un espacio de piedra antigua, abres una conexión con los que están al otro lado. Eso no es metáfora. Es física del tipo que tu mundo todavía no sabe medir. ¿Al otro lado de qué?, preguntó Caterina. De la membrana que separa a los que han terminado de los que todavía no han empezado. Hay almas en ese espacio intermedio. Algunas llevan siglos esperando. Cuando cantas, las escuchan. Y a veces, las más antiguas y persistentes, encuentran el camino de regreso. ¿Regreso a dónde? El anciano la miró con los ojos del agua profunda. A un cuerpo nuevo. ¿A través de quién canta? ¿O a través del hijo de quien canta? ¿Qué hay en Berlín?
En Berlín hay una catedral que están construyendo con piedra que tiene memoria. Hay un poder político que quiere controlar lo que esa piedra recuerda. Y hay alguien, dijo el anciano con la precisión de quien describe algo que ha visto, no algo que imagina, que quiere encontrar el cuerpo correcto desde hace mucho tiempo, desde antes de que naciera tu madre. Caterina partió a Berlín en septiembre de 1893. 3 meses después estaba muerta. Pero la voz permanecía.